Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, nosotros continuamos con más entrevistas y vamos a hablar acerca de un tema de Quito, porque, bueno, recientemente se dio la noticia que tras 65 años de historia, la icónica Plaza de Toros de Quito será demolida. En ese espacio se va a dar paso, se ha mencionado, a proyectos inmobiliarios y luego de estudios estructurales se ha determinado que no es recomendable mantener la edificación debido a su deterioro. Pero digamos que esto simplemente es el síntoma de algo que está pasando en Quito que quizás, bueno, se menciona, pero no se lo ha abordado de manera más profunda y es esa falta de visión de lo que se quiere para Quito. Y bueno, realmente da pena y muchos taurinos estarán ya diciendo ya no tenemos más opción de que los toros alguna vez vuelvan a la capital, pero un ícono que desaparece, pero tantas cosas que van desapareciendo de Quito, ese, bueno, ese vaciamiento también que se ha dado de muchos edificios del hipercentro de Quito. ¿Qué está pasando con la ciudad? Les damos la bienvenida a Esteban Najas, arquitecto, y bueno, nos va a comentar también sobre esto que está pasando en Quito, hacer una reflexión también de todos los desafíos que tiene la ciudad, que tiene sobre todo el hipercentro, que tiene desafíos urbanos significativos, incluyendo una expansión descontrolada, sobre todo en las periferias de la ciudad, que esto también ha llevado a problemas de movilidad y la necesidad de una planificación y sobre todo una planificación sostenible. Bienvenido, Esteban, gracias por acompañarnos de esta mañana. Y bueno, ¿cuál es su diagnóstico de lo que pasa en la capital y también tomando esto como referencia, ¿no? Un ícono que parece que va a desaparecer, la Plaza de Toros. Gracias, Vero. Bueno, creo que para comenzar por lo que mencionas, el tema de la Plaza de Toros no es nada más que un pequeño ejemplo de una múltiple cantidad de síntomas. Pensemos que la ciudad es un cuerpo, Ujú. ¿ya? Que tiene una serie de patologías. Y vamos a comenzar con la Plaza de Toros, que quizás no es el ejemplo más específico de la planificación urbana, porque está sobre un predio privado. Es una anomalía quizás, digamos, porque la plaza tiene un simbolismo, una historia, y tiene un valor de intangible que va más allá de una visión de la ciudad desde el punto de vista del valor de suelo o de una óptica inmobiliaria. Es decir, es muy distinto una planificación inmobiliaria que una planificación urbana. Claro. Entonces voy a comenzar un poco por este tema porque es como el candente de la semana. Eh, yo me he visto un poco abocado en dar mi opinión en esto porque uno me dedico 20 años a la planificación arquitectónica y ya se han hecho algunos intentos a lo largo de los años. Existen muchísimos planes para la Plaza de Toros. Olvidémonos de lo taurino, olvidemos de tratar de hacer pagar la sangre del pasado, por decirlo así, Ujú. y castigar un edificio. Creo que ese no es un tema para topar hoy día. Creo que es muy poco probable que los toros vuelvan. Y voy a hacerte un ejemplo. Barcelona abandonó, y estamos hablando de Barcelona, España, Así la es. cuna, su plaza de toros y la convirtió en un centro comercial y un centro cultural. Lo mismo pasa en Cartagena. Más allá de que sea privado o no, he escuchado en ciertas entrevistas ciertos analistas o ciertos expolíticos que dicen que como es privado se puede hacer lo que le dé la gana con el terreno. No comparto ese concepto. Pienso que la responsabilidad de los bienes privados siempre están conectados a una memoria histórica, una memoria colectiva. Y en la planificación urbana o en las decisiones inmobiliarias esto tiene que ser considerado. Te pongo un ejemplo simple. Si es que en una residencia existe una araucaria de 200 años en una propiedad privada, no podríamos decir que el dueño de esa casa está en absoluto derecho de derrocarla. Podemos decir que si mañana la casa en la que creció Julio Jaramillo es de propiedad privada, no tenga un valor Claro. sentimental o histórico. Entonces, creo que es un síntoma de que no se está entendiendo la ciudad y como un organismo que tiene que estar en manos técnicas, no políticas ni clientelares, ni tampoco en decisiones absolutamente inmobiliarias.
Ahora, tomando este ejemplo nada más como solamente un síntoma de una gran enfermedad que está sufriendo Quito, porque claro, adolece de una planificación urbana sostenible, porque se ha dado un proceso de deterioro, vaciamiento y fragmentación del hipercentro, sobre todo. ¿Qué podemos decir de lo que está sucediendo con la ciudad? Voy a ir desde lo grande. Desde el 2009 ya sé el problema. Voy a ser muy directo en esto. El último alcalde que tuvimos fue Paco Moncayo. Em, ¿Por qué digo esto? Porque se ha comenzado a utilizar las instituciones, específicamente la Secretaría de Territorio, que se la cambia de nombre, ¿no? Es decir, pasamos de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda a la Secretaría de Territorio y Orden Territorial, es decir, le cambiamos de SHOT, ahora se llama SHOT, ¿no? Y pensamos que el tema está en coger la norma y hacer un copy-paste o poner al cargo a algún funcionario que puede tener las mejores intenciones y que se ha estado jugando como una mesa de ping-pong la ciudad entre una cantidad de inestabilidad y falta de institucionalidad y también una voracidad de capitalizar políticamente a la ciudad y también una voracidad inmobiliaria que también no toma en cuenta que las intervenciones privadas o el desarrollo de la ciudad afecta absolutamente a todos los ciudadanos. Ojo, yo soy primero que nadie un activista del desarrollo de la ciudad, de la libre empresa, de la libertad individual, pero siempre con ética, con civismo y con memoria. Entonces, dicho esto, si vamos a hablar de que Barrera lo que hizo es consolidar ciertos hitos capitalizables políticamente, apadrinados por un gobierno, y sí, se concentró en zonas fuera del hipercentro. Está muy bien, nada de esto está mal. De hecho, Quito no solamente es del hipercentro. Hoy día vamos a hablar precisamente del hipercentro, pero... Y esto hizo que haya un abandono del hipercentro. Claro. Bueno, sale Barrera, eh, entra Rodas y ahí hubo un cambio, yo diría, paradigmático para la ciudad, porque la Secretaría de Territorio se concentró mucho en tratar precisamente la ciudad como un activo, como un commodity, y verla quizás con buenas intenciones, quizás no, eso es algo que se puede discutir en otro momento, tratarlo como suelo, es decir, evaluar a la ciudad como un activo, ¿sí? Ujú. Y no como una planificación urbana. Entonces, se implementaron una serie de estrategias de densificación para la ciudad, que en papel suena muy bien, pero yo diría que no es el qué lo que importa, sino el para qué. Y el para qué de la ciudad hay que preguntarse, ¿quiere Quito ser Manhattan? ¿Debe Quito ser Manhattan? No tenemos el Pichincha, no tenemos el Cotopaxi, no tenemos un enclave geográfico que es único, que nos hace Quito. Claro, Son Quito preguntas que debe hay que ser hacerle. Quito, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser Panamá? ¿Queremos ser Miami? No está mal. Ok, densifiquemos. Eso está muy bien porque Quito no puede crecer. Se dirige de norte a sur. Tiene dificultades para movilizarse este-oeste. El metro no resuelve ese problema. ¿Sí? Así es. Entonces, eh, esta intermitencia, este juego de ajedrez con las piezas de la ciudad, de las diversas alcaldías, desde Barrera, luego Rodas, luego Yunda y etcétera, vemos que ha hecho que en 15 años la ciudad que haya quedado a merced de una cantidad de buenas intenciones que solo se utilizan para réditos políticos o privados. Entonces, ¿cuál es un poco la preocupación mía? Que no existe una voz técnica o una intervención de grupos multidisciplinares dentro de la planificación y el cabildo. Yo represento a la empresa privada como mi libre ejercicio profesional de arquitecto y el último año me vi involucrado y formo parte del Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos. Y me ha permitido pasar a dos mundos distintos, de lo privado a lo gremial. Y he podido detectar cosas que desde mi ejercicio no las podía ver y que ahora quiero levantar la voz. Entonces, un poco con eso diría que lo macro, esta gran patología, está alargada desde el 2009 hasta hoy. Y eso tiene que encontrar una solución urgente. Muy grave, ¿no? Y en ese sentido, Esteban, ¿cuál debería ser el rol de los urbanistas, de los arquitectos, tanto del sector privado, de los gremios, para aportar a que Quito sea una mejor ciudad? A ver, hay tanto que desempacar que estoy tratando de ordenar mis ideas, Vero, para poder responderte preguntas tan complejas. Eh, como dije,
hay muy buenos urbanistas aquí, dentro especialmente de las instituciones como la Secretaría de Territorio, hay decenas de jóvenes urbanistas que ya se han graduado en Europa, entienden los problemas de ciudad y conocen casos de estudio. Es decir, hay gente excelente, hay una cantidad suficiente de arquitectos y urbanistas. Pero ¿de qué sentido tiene si las normas son manipuladas para intereses particulares o políticos? ¿Sí? Claro. Entonces, primero entender eso, entender que si no hay estabilidad institucional y no hay intenciones de hacer ciudad, pero ciudad real para el peatón, para el ciudadano, y no solamente para los intereses particulares, porque necesitamos que haya un desarrollo económico para Quito, eso es indudable. Pero esta política que migró desde la época de Barrera a la época de Rodas, hizo que toda la atención de Quito, es decir, del sur, de todo, se concentre solo en el hipercentro. Entonces, ¿qué pasó? Que el hipercentro se concentró hasta la Gaspar de Villarruel, ¿sí? Ahí se acabó. Incluye eso el estadio del 24 de Atahualpa. Ujú. ¿Y qué pasó? Que la gente comenzó a ver que Quito no estaba siendo atendido como debía ser y comienza a emigrar a los valles. Y esto logró que la 10 de agosto, por ejemplo, sea un pueblo fantasma. Así es. Muchos Un- edificios vacíos completamente, ¿no? Entonces ahí me pregunto, ¿quiere Quito ser vertical? Sí, parcialmente sí, porque nuevamente no hay una sola solución. El problema es que hay una visión de túnel en la planificación y esa visión de túneles no responde a las necesidades reales, digamos, específicas eh, eh, para cada necesidad. Yo no creo que haya una sola respuesta para los problemas. Tiene que hacerse las preguntas correctas y tiene que ganar la mejor idea. No tiene que ganar el mejor interés. Y eso es un problema fundamental. La 10 de agosto vacía, la Amazonas abandonada, la Mariscal totalmente desatendida, lugares inseguros. Y hay un simplismo también en la sociedad civil que no conoce de esto ni tampoco tiene por qué conocerla porque es de obligación de las autoridades. Piensa que es solamente por inseguridad, porque las personas tendemos a evaluar los problemas en función de lo que nos pasa en el tiempo presente. Y vuelvo otra vez a la El analogía. abandono genera inseguridad, ¿no? Genera Correcto, que eso se llene con correcto, sí, delincuentes. pero es como decía, es una patología, es una enfermedad. A uno cuando le duele algo, pues uno se preocupa por ese algo que le duele, ese momento. Pues me puede estar doliendo el dedo gordo del pie, pero yo no me pongo una crema en el dedo gordo del pie. Tengo que ver realmente cuáles son los asuntos subyacentes y para eso hay que trabajar en equipo y entender la patología urbana que tiene. Entonces yo creo que cada situación tiene soluciones específicas y hay de sobra profesionales. Y ahí es donde los gremios profesionales, los colegios profesionales tienen que ser parte activa y es ahí donde yo he tratado de levantar la voz. Decir, ve, dejemos de ver las pantallas del celular. Solo miramos arriba en la ciudad. Y no estemos desensibilizados, anestesiados frente a un abandono, porque nos están jugando, se nos están robando la ciudad como un botín. Y hay suficiente capacidad técnica, simplemente se la ha silenciado. Así es. Entonces mi presencia en el Colegio de Arquitectos, bajo el liderazgo de Diego Ordóñez, en estos 2 años que vamos a estar ahí, es precisamente fortalecer la presencia técnica y de gremio para que las voces de los que amamos esta ciudad, que además hay una historia enorme de patrimonio moderno de Quito, no solamente el antiguo, que solo nos concentramos en eso, sea reconocido, sea entendido y no sea nuevamente distribuido como que fuera mercancía. Entonces, creo que si es que se lograra tener una continuidad municipal, no sé, quizás eliminar o aumentar la segunda vuelta, pues creo que eso es clave para que no gane un alcalde con un 17%, con un 19%, y tratar de tener continuidad como hubo con Moncayo, para realmente tener una visión de ciudad, un plan maestro, pero siempre de la mano de los especialistas y los técnicos. Los técnicos ni siquiera formamos parte de la silla vacía en el cabildo. Así es. Entonces eso es importante. Por ejemplo, hay un tema que está muy pendiente, el Estatuto Autonómico de Quito, tan hablado, tan mencionado, pero que nunca se lo ha aplicado. Tener una visión de lo que queremos para Quito, ¿no? Y eso es un tema que lo han ido pateando los distintos alcaldes, las distintas alcaldías y que no se ha aplicado. Es precisamente como lo dices, Vero, el por qué no se le ha aplicado no es por falta de voluntad. Hay voluntad de los mandos medios, hay voluntad de los técnicos que están en las secretarías, hay gente que ama esta ciudad, que conoce de urbanismo, pero no son solamente son piezas de un juego. Entonces yo creo que hay que levantar la voz, hay que poner atención de lo que está pasando alrededor nuestro. No puede ser que uno vaya por la Avenida de los Granados
se pase en un semáforo y tengas en una línea de, no sé, de 300 metros, 34 vallas, tapando el patrimonio más grande que tiene la ciudad, porque ese es otro de los temas, ¿no? Un descontrol de las vallas. Sí, Quito tiene 115 vallas, capaz los números que digo son muy grosos, redondeados, los conozco en precisión, pero no los recuerdo exactamente ahorita, pero para entender el concepto general, porque yo quiero hablar de Ujú. conceptos hoy día. Si tenemos 115 vallas legales, porque existe una normativa que existe, no hay que tocarla en este momento, y tenemos más de 800 ilegales que además tienen deudas millonarias con el municipio. Están a merced de el 40% de una sola empresa. Entonces, yo sí me pongo suspicaz. Ah, A ver, ¿las decisiones son para la ciudadanía? ¿Queremos nuevamente ser Las Vegas? ¿Eso es lo que quiere Quito? Preguntémonos, ¿y quién está tomando esas decisiones? ¿Por qué nadie levanta la voz? ¿Por qué estamos anestesiados frente a esto? ¿Por qué no solamente se usan los pedestales de las empresas de vallas, se usan las laderas? Se usa el espacio verde para poner un sándwich. Entonces, ahí comenzó un poco mi preocupación y mi voz, y comencé a levantar la voz, yo que siempre me he mantenido al margen en mi ejercicio profesional, porque a través del Colegio de Arquitectos del Foro de la Ciudad número 90, que se viene haciendo desde el 2003, nuevamente ha quedado silenciado, y lo que hace es detectar estas patologías y hacer una discusión que termine en oídos sordos. Ya no. Y en este sentido, ese es mi aporte. No puede quedar en oídos sordos. Los quiteños tenemos que mirar hacia arriba y darnos cuenta que la ciudad se está jugando como un tablero al favor de cualquier persona o cualquier empresa, pero no a favor de la ciudadanía. Nuevamente, no es un plan inmobiliario, no, claro. el suelo de Quito no es solamente suelo, no solamente es cuánto me permite construir el COS 35% por 20 pisos. Las cosas no pueden verse así. Hay un tejido urbano que tiene que incorporar al ser humano, a las personas, al equipamiento, al transporte público, a incentivar tributariamente a la empresa privada para que coja, por ejemplo, a 10 de agosto, donde funcionan múltiples centrales de empresas muy grandes y que no quieren moverse a Cumbayá, porque es muy costoso. Entonces, sepamos empaquetar estas ideas urbanas también bajo los intereses del mercado, pero no como un mercado frío y voraz que destruya la ciudad, sino como una discusión de sociólogos, de arquitectos, Ujú. empresa privada, y que seamos voz para que las secretarías de los municipios tomen decisiones no políticas y no Sobre todo mercantilistas, eso. especialmente para los ciudadanos. Eso sería un poco el concepto de tanto que se puede hablar de Una esto. importante reflexión y qué bueno poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Para que se siga debatiendo y tomándolo en cuenta. Yo quiero agradecer a Esteban Najas, arquitecto, por conversar sobre Quito y los desafíos que enfrenta la ciudad. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Gracias, Vero. Espero que tengamos otras oportunidades porque hay mucho que desempacar y Quito tiene cientos Muchísimo. de frentes. Cuando usted dice hay que mirar arriba, yo veo videos de cables, ese es otro tema Es que hay mucho, mucho, otro mucho. tema. Ya, Vero, muchas gracias. Así es, gracias, Esteban Najas. Amigos, 8:04, tenemos que irnos a comerciales, volvemos enseguida con más noticias y más entrevistas.